Existe un dicho ampliamente conocido que reza: en el amor y en la guerra todo vale. Esto podría servir como excusa para quienes carecen de moral, intentando así justificar sus actos deshonrosos. Pero ¿es cierto que en el contexto de la guerra todo está permitido? Para los religiosos, ¿está Dios presente en los conflictos bélicos? Y para los no religiosos, ¿es válida la reflexión de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov? Si Dios existe, ¿todo está permitido? La realidad es que la mayoría de las personas desconocemos cómo reaccionaríamos ante la brutalidad de una guerra. Un escenario así probablemente nos llevaría a actuar de formas que nunca imaginaríamos en tiempos de paz. Podríamos ser héroes, cobardes, asesinos implacables, brillantes estrategas, camaradas leales, traidores o incluso perder la razón. ¿Será verdad eso de que la guerra revela nuestro verdadero ser? La guerra civil española, como cualquier otro conflicto bélico, sacó lo peor de ambos bandos. Personajes infames se aferraron a la crueldad por encima de sus ideales, como se vio en las checas de Madrid antes y durante el estallido de la guerra, y por desgracia también durante y después de que finalizara la contienda por los mecanismos represivos del régimen de Franco. Individuos que dieron rienda suelta a sus instintos más macabros sin importarles el resultado de la guerra, existieron en ambos lados. Para ellos, la guerra fue la oportunidad de ejercer sus sádicos deseos bajo el amparo de un contexto que legitimaba la violencia. Pero dos nombres sobresalen entre las figuras más oscuras de este periodo: Alfonso Laurensic, del lado republicano durante la guerra, y Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por el lado franquista. Este último, a mi parecer, es aún más condenable todavía, ya que nació en 1946, cuando la guerra civil ya había terminado. Ambos representan dos caras de la misma moneda: el uso de la tortura como arma de control y dominación. Uno en el transcurso de la guerra y el otro bajo el amparo de un régimen autoritario que, si algo hizo mal sobre todas las cosas, fue permitir este tipo de personajes y sus actos. Obviamente hubo muchos personajes de esta índole en ambos bandos, sin embargo estos incluso cobraron fama por ser extremadamente crueles. En primer lugar, quería hablar del seguramente no tan conocido Alfonso Laurensic, el artista de la tortura, arquitecto de las infames checas republicanas en Barcelona. Este macabro sujeto, cuyo fin era sacar información a los presos, no era un simple torturador, era un visionario de la crueldad. Sus celdas no solo infligían dolor físico, estaban diseñadas para quebrar la mente. Destrozar a una persona física y mentalmente era su objetivo. En realidad, y conociendo después sus declaraciones posteriores y su actitud en el juicio sumarísimo que se le realizó, incluso se llega a sospechar que poco le importaba a semejante monstruo si el preso confesaba o no lo que tuviera que confesar. Incluso se puede llegar a pensar que le daba exactamente igual la causa republicana. Laurensic se sentía realizado si el reo se quebraba por completo y quedaba destruido después de pasar por una de sus terroríficas celdas. La historia de Alfonso Laurensic, el hombre que diseñó las checas más atroces de España. El curioso cóctel de haber nacido en Francia, hijo de padres austriacos y de nacionalidad yugoslava, construían a un tipo alto, corpulento, culto, incluso seductor, y cuya apariencia imponente no hacía sospechar la oscuridad que escondía su propio ser. Era un excelente editor, un gran periodista, músico líder de algunas bandas de jazz de prestigio de la época catalana, boxeador e incluso hablaba 7 idiomas. En fin, un tipo ejemplar, prácticamente lo tenía todo. Y vaya que lo tenía todo, lo bueno y lo malo. Como decía, a principios de los años 30, Alfonso Laurensic era un músico de éxito en Barcelona. Dirigía orquestas de baile y jazz en los clubes más exclusivos como el Dancing o Sima, que lo nombró director artístico. Con su grupo, los 16 artistas reunidos, gozaba de un gran éxito y hasta hicieron una gira por Europa en 1935. Tenía coche, vivía en el ensanche y todo marchaba de maravilla hasta que llegó el 19 de julio de 1936. Con el inicio de la guerra civil había que ir al frente o buscarse la vida en retaguardia como se podía. Aunque estaba afiliado a la CNT y a la UGT, a los que se había escrito por conveniencia pura y dura, los espectáculos se cancelaron y las salas de baile fueron transformadas para otros menesteres menos divertidos. Alfonso, que no estaba dispuesto a perder su coche ni a vestir como un obrero, se ofreció al nuevo régimen, primero como intérprete para la Comisaría de Orden Público, ayudando a los extranjeros a salir del país tras la cancelación de la Olimpiada Popular. Sí, Cataluña antes de la guerra se preparaba para unas Olimpiadas Populares que, en cierto modo,
eran en tono de protesta para las Olimpiadas nazis de Adolf Hitler. Pero en fin, esa es otra historia. Laurensic, en octubre de 1936, empezó a trabajar como agente de contraespionaje bajo el nombre de Agente SSI número 29, pero también vendía pasaportes falsos por un buen dinero. Un cara dura profesional, vaya, no se casaba con nadie excepto con la supervivencia y con el dinero fácil. A partir de 1937 su suerte cambió. Fue arrestado varias veces junto a su esposa y su hermano Eugenio por estafas y por falsificar documentación oficial, siendo llevados a distintas checas, como la de Puerta del Ángel y Valmayor. Allí, Alfonso, al cual su condición de preso no le gustaba nada, por supuesto, ofreció sus servicios a Santiago Garcés, que era una autoridad importante en el Servicio de Información Militar y las checas de Barcelona. Para sobrevivir y utilizando sus magníficas dotes de estafador y embaucador y valiéndose de su extraordinario carisma, terminó convenciendo a Garcés, que sin titulación alguna que lo respaldase lo convirtió en un arquitecto de cárceles para el Servicio de Información Militar. Así que de ser un detenido cualquiera, pasó a ser una figura clave de represión del Frente Popular. Su misión, diseñar celdas de castigo inspiradas en las cárceles de Stalin. Ante tan suculenta tarea encomendada, Laurensic se frotó las manos y se puso bien contento a realizar su tarea. Ni que decir tiene que, aunque no fuera arquitecto, tenía grandes aptitudes para el dibujo y la ejecución de planos. En apenas unos años pasó de redactar magníficos artículos o de escribir música en un pentagrama a diseñar cárceles y celdas, cuyo único fin era la de machacar por completo y por sí mismas a quienes estaban retenidos en ellas. En sus infames celdas, y como buen músico de profesión que era, ideó la instalación del metrómetro torturador, un aparato de cuerda semejante a un péndulo que emitía un penetrante y continuo tic-tac para desesperar a los encerrados en las asfixiantes mazmorras, cuyo sonido era insoportable, impedía dormir o descansar a los presos. Siendo también un entendido en colores y efectos de luz, combinaba figuras de ilusión óptica en las celdas que hundían el ánimo del recluso. También hizo que se colocase en un orificio hecho en la pared, visible para el preso, un reloj que marcase las horas como uno normal, solo que con un truco imperceptible, que consistía en acortar el muelle regulador del engranaje para que el reloj marcara una hora por cada 4 horas reales, lo que hacía que la persona que lo mirase tuviera la sensación de que el tiempo no pasaba. En estas mazmorras alucinantes instaladas en el interior de un pabellón dividido en celdas, donde se aplicaron los métodos denominados psicotécnicos, cada celda tenía unos 2,5 metros de fondo por 1,80 de ancho. En su parte derecha había un bloque de cemento que hacía las veces de cama y en la izquierda un pilar también de cemento con una superficie de 40 centímetros y una altura de 90. Cama y pilar tenían una inclinación de unos 20 grados y estaban revestidos de una capa de brea, características que hacían imposible reclinarse, ya que si te tumbabas o dormías ibas al suelo. Por supuesto, esta cama impedía el descanso. En el suelo había ladrillos colocados de canto que impedían al preso pasear o sentarse. Ni un segundo de paz tenía la pobre gente que estaba allí. Así que, haciendo cuentas, en la celda común tenemos una cama infernal, metrómetro insoportable, colores y dibujos delirantes, ladrillos de canto en el suelo y ausencia de inodoro. La comida, servida una vez al día, se componía de un caldo que consistía en un agua tibia con unos pocos garbanzos flotando. Un vaso de agua para hacer pasar el manjar no podía faltar. Esto así a modo de bienvenida. Si había que presionar más al preso, estas checas gozaban de más servicios. Laurensic diseñó también las que él mismo bautizó como celdas armario. Eran del tamaño de un ataúd y en ellas el preso no podía permanecer erguido en ningún momento. Tenían un saliente en la parte trasera para no poder apoyar la espalda con normalidad y una tabla en la cabeza ajustable para hacer imposible el estirarse. La sensación de claustrofobia e incomodidad en estas celdas armario, en las que los presos pasaban larguísimas horas, eran indescriptibles. En el jardín mismo de la checa se hallaba el patio de los fusilamientos, en cuyo centro los guardias habían abierto una gran fosa para proceder a los simulacros. Colocaban a su víctima al borde del agujero, haciéndola creer que iba a ser enterrada allí mismo, mientras el pelotón la apuntaba con sus fusiles sin llegar a disparar o hacerlo con balas de fogueo. Laurensic instaló también las neveras, celdas cuadrangulares y estrechas, revestidas en su interior con cemento poroso. Un depósito de agua situado en la parte superior proporcionaba un líquido que, filtrado a través del techo y las paredes, convertían el habitáculo en un auténtico frigorífico.
Por supuesto, los otros chequistas también añadían torturas de su propia cosecha, amenazas, golpes, insultos de todo tipo y un trato para la comida y la higiene infames. Cada minuto del preso en estas checas eran un auténtico infierno. Como todos sabemos, el bando nacional ganó la guerra y detuvo a muchísimos chequistas, así como a gente inocente también, por supuesto. Entre los detenidos estaba Alfonso Laurensic. Durante el juicio y después de escuchar los terribles relatos de algunos supervivientes, Laurensic, sin ningún atisbo de arrepentimiento, le dijo al fiscal que sus checas eran mejores que otras porque tenían servicios más higiénicos. Laurensic, que en realidad era un vividor que siempre se arrimaba al sol que más calienta, al final quiso hacerse pasar por franquista y declaró que había sido una víctima de las circunstancias. Tras finalizar el juicio, aquel decorador de checas gritó un sorprendente «¡Viva el generalísimo Franco!». El 9 de julio de 1939 fue conducido al campo de la Bota en Barcelona. La noche antes no quiso cenar, solo pidió ser comulgado y confesarse. Sus deseos, por supuesto, fueron concedidos. Ante el pelotón de fusilamiento fue abatido con el brazo en alto haciendo el saludo fascista. Sus restos fueron trasladados a la fosa común del Fossar de la Pedrera en Montjuïc. A ver, en defensa del Frente Popular es sabido y hay que decir que de no haber sido juzgado y fusilado por el régimen franquista, lo hubiera sido por parte del Frente Popular, ya que sus maneras de proceder iban en contra de la rama más moderada del Frente Popular. Y es que sí, en el Frente Popular por supuesto había gente honorable, al igual que en el bando nacional. Los asesinos implacables y torturadores como estos de uno y otro bando fueron los que perpetraron heridas que aún hoy no han cicatrizado en la sociedad española. Algo curioso está pasando en España últimamente, y es que el bando nacional, por parte de alguna gente, está siendo mirado con mejores ojos de lo que estamos acostumbrados durante los últimos 40 años. Lo comenté en el último vídeo, pero creo que el régimen de Franco tiene una leyenda negra a sus espaldas importante. Eso sí, de pensar que tiene una leyenda negra a romantizarlo o a empezar a defenderlo a ultranza, creo que hay un mundo. Los políticos obviamente tienen mucha culpa de todo esto. Pero vaya, tengo pensado hacer un vídeo sobre todo esto. De momento hoy, hablar de los personajes infames que desde luego alimentaron esas sombras oscuras que cayeron sobre el régimen y desde luego con toda la razón. Y es que resulta demencial que las autoridades de la época no pusieran freno a este tipo de personajes deleznables. Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, el rostro más temido de la brigada político-social del franquismo junto a su compañero de faenas Roberto Conesa. Su nombre despierta el miedo incluso años después del fin de la dictadura. Cientos de opositores al régimen franquista pasaron por sus manos, y todos coinciden en una cosa: su sadismo. Golpes, palizas interminables y una sonrisa perversa que lo acompañaba mientras torturaba. Un hombre que convirtió la represión en un arte, un maestro del dolor físico y psicológico, un verdugo sin juicio. Decía al principio que este sujeto, en mi opinión, tenía más delito aún que el resto de torturadores o verdugos de todos estos tiempos tan difíciles de España. Y es que este tipo nació en 1946, no llegó a la brigada político-social hasta mediados de los años 60. Es decir, cuando las heridas de la guerra, sobre todo por parte de quienes la sufrieron de verdad, empezaban a dejar de sangrar, aparecieron este tipo y otros como él para volver a hacer daño a una sociedad harta de violencia. Juan Antonio González Pacheco nació en la España de posguerra en 1946 en un pueblecito de Cáceres, más concretamente en Aldea del Cano. Poco se sabe de su infancia, por no decir prácticamente nada. Juan Gómez Pacheco, Juanito para los amigos, empieza a existir públicamente en 1969, año en el que ingresa en la Brigada Político-Social. El mote de Billy el Niño le llegaría pronto debido a lo despiadado y brutal que eran los interrogatorios. En aquellos años los westerns estaban muy de moda y seguramente a alguien, Juanito, le recordó al famoso pistolero mientras veía una película del mítico asesino. A Juanito parece que le encantaba este nuevo mote, por lo que no se sentía ofendido para nada. La historia de Billy el Niño es la de la España más negra. Su trabajo desde que inició su carrera con la policía franquista en 1969 se centró en desarticular a los grupos ilegales de izquierda que luchaban contra la dictadura en los años más fuertes de la oposición. Realizó labores de infiltración en fracciones como el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Disolvía a la fuerza asambleas y manifestaciones ciudadanas y perseguía a homosexuales, estudiantes, militantes y todo lo que el régimen pudiera considerar una amenaza.
Sus armas eran la destrucción psicológica de aquellos que caían en sus manos, la humillación y la violencia sistemática. Una de sus tácticas predilectas de tortura consistía en esposar al detenido con las muñecas pegadas a los tobillos, de forma que los genitales, los glúteos y las plantas de los pies quedaban expuestos para ser golpeados. En esa posición, la víctima quedaba suspendida, totalmente expuesta y sin poder defenderse. Otras especialidades que Billy el Niño desarrolló en los sótanos de tortura de la Brigada Político-Social en el centro de Madrid eran el pasillo. Obligaba al detenido a avanzar entre dos filas de policías armados con puños americanos y porras. O el repasito, golpear fuertemente con guías telefónicas y porras de goma para no dejar marcas. La bañera, sumergir la cabeza en aguas sucias hasta casi el ahogamiento. Apagar cigarrillos en la cabeza o en los pies también le encantaba. Amenazar con lanzarles por una ventana también era una práctica habitual. Distintos testimonios coinciden en que no hacía distingos para con las mujeres, a las cuales amenazaba con violar, aunque fueran chicas de apenas 18 años. Los más jóvenes tampoco lo tenían fácil. A los detenidos prácticamente adolescentes los dejaba desnudos durante varias horas sin poder limpiar sus propios orines y excrementos, o les impedía descansar privándoles de comida, agua y sueño. No tenía un motivo concreto para las detenciones. Podías estar en la calle cuando pasaba una manifestación, asistir a una charla en la universidad o llevar encima propaganda. Cuando la Brigada Político-Social atrapaba a un enemigo del régimen, los golpes empezaban durante el traslado a comisaría en el vehículo policial. Luego pasaban a los interrogatorios, en algunos casos al aislamiento. Incluso hay pruebas de que participaban médicos para comprobar las constantes vitales de los detenidos, para saber cuánto más podrían aguantar las torturas. Este sujeto, al igual que Roberto Conesa, que era el jefe de la Brigada Político-Social y el cual también tiene un amplio currículum en el infame arte de torturar, sembraron el pánico sobre todo en Madrid en los últimos años de la dictadura. Os leo algunos testimonios de sus víctimas. Luis Pérez recuerda a la perfección a Billy el Niño. Era un animal, un salvaje que disfrutaba pegando. Era un hombre muy corpulento cuyo gesto siempre mostraba desprecio. Me pegó hasta la saciedad. Luis Pérez, miembro del Partido Comunista clandestino de la época, fue detenido el 23 de abril de 1967 y fue llevado a la Dirección General de Seguridad, donde permaneció 72 horas, esposado y sin apenas comer. Allí conoció a Billy el Niño. Billy pasaba por el lado de mi celda cada X tiempo y me decía: «Hombre, qué de tiempo sin vernos», y me daba una nueva paliza. Así durante todo el tiempo, recuerda Pérez. No obstante, la peor experiencia que vivió con Billy el Niño la tuvo en la misma ventana desde donde lanzaron a Julián Grimau. Billy el Niño lo agarró por los pies y sacó todo el cuerpo de Luis por la ventana. «Te vamos a dejar caer como hicimos con Julián», le decía el torturador, según relata Luis, que califica a Billy el Niño como un hombre de una brutalidad extraordinaria. María Rumín tenía 17 años cuando fue detenida por la policía franquista. Militaba en la enseñanza media de las Juventudes Comunistas. En febrero de 1975, junto con otros compañeros, se sumó a una acción en defensa de la escuela pública gratuita y de calidad. La acción consistía en cortar el tráfico con una cadena en la plaza del Parterre, Carabanchel. Lo que María y sus compañeros no sabían es que en sus filas había un infiltrado de la Brigada Político-Social. Minutos antes de iniciar la acción, todos ellos fueron detenidos. Solo de oír el nombre de Billy el Niño se me ponen los pelos de punta. María estuvo 3 días detenida en la comisaría de la Puerta del Sol. Nadie avisó a su familia y nadie dio información sobre su paradero durante esos 3 días. A pesar de ser menor de edad, María asegura que fue abofeteada y pateada durante los interrogatorios para forzar que delatara a sus compañeros. «Billy el Niño me partió la cara a puñetazos», relata. «Cuantas más preguntas me hacían y más silencio guardaba yo, más puñetazos me daban. Recuerdo su cara, parecía que disfrutaba con ello. Tenía como una cara de gusto», asegura. En fin, testimonios todavía quedan muchísimos por escuchar, incluso de personajes famosos en España como el periodista Paco Lobatón, el cual denunció haber sufrido torturas despreciables por Gómez Pacheco en su juventud. Todo lo que se diga sobre la infamia de los torturadores de un bando o del otro es poco. Creo que con lo que hemos escuchado y visto en este vídeo tenemos más que suficiente. En este preciso momento doy por terminado el vídeo. Por favor, si el vídeo te ha gustado y me quieres apoyar, con un simple pulgar arriba y algún comentario ya me ayudarías enormemente. Por lo que ya solo me quedaría agradeceros vuestra atención y emplazaros hasta mi siguiente trabajo. Yo soy Daniel Casas, hasta la próxima.